Capítulo 74. La violación del armisticio. A pesar del tratado, algunos hombres de Bakr seguían empeñados en prolongar su rencilla con Husaha. Y poco después de la campaña de Amr a Siria, un clan de Bakr hizo una incursión nocturna contra Husaha, uno de cuyos miembros resultó muerto. En los combates que siguieron, parte de los cuales tuvieron lugar dentro del territorio sagrado, Quraysh ayudó a sus aliados con armas, y 1 o 2 quraisíes participaron en la lucha aprovechando la oscuridad. Los Bani Ka'b de Husaha enviaron inmediatamente una delegación a Medina para informar al profeta de lo que había sucedido y solicitar su ayuda. Les dijo que podían confiar en él y les mandó de vuelta a su territorio. Cuando se hubieron marchado, se fue a ver a Aisha, y por la expresión de su rostro pudo ella darse cuenta de que estaba muy airado. Le pidió agua para hacer la ablución, y Aisha le oyó decir mientras echaba agua: que no reciba ayuda yo si no ayudo a los hijos de Ka'b. Mientras tanto, los mequíes estaban sumamente preocupados por las posibles consecuencias de lo que había sucedido. Y como Abu Sufyan había regresado ya de Siria, le enviaron para apaciguar al profeta, si fuese necesario. Por el camino se encontró con los hombres de Husaha que regresaban a casa, y temió llegar demasiado tarde. Sus temores se acrecentaron al ver el inescrutable semblante del profeta. «Oh Muhammad», dijo, «yo estuve ausente en el momento de la tregua de Hudaybiyah. Fortalezcamos, pues, ahora el pacto y prolonguemos su duración». El profeta eludió su petición con la pregunta: ¿acaso lo ha roto alguna acción por vuestra parte? No lo permita Dios, respondió Abu Sufyan nervioso. Nosotros igualmente, dijo el profeta. Nos atenemos al tratado durante el periodo acordado en Hudaybiyah. No lo modificaremos ni aceptaremos otro en su lugar. No estaba dispuesto, obviamente, a añadir nada más, así que Abu Sufyan fue a ver a su hija Habiba, con la esperanza de que aceptase intervenir en nombre suyo. Hacía 15 años que no se veían. El mejor lugar para sentarse era la alfombrilla del profeta, pero cuando estaba a punto de tomar asiento, Habiba la recogió rápidamente. «Hijita», dijo él, «¿es esta alfombrilla demasiado buena para mí? ¿O yo soy demasiado bueno para ella?» «Es la alfombra del profeta», respondió ella, «y tú eres un idólatra, un hombre impuro». Luego añadió: «Padre mío, tú eres el señor de Quraysh y su jefe. ¿Cómo es que no has aceptado el Islam y adoras piedras que ni ven ni oyen?» «Esto sí que es maravilloso», replicó él. ¿Tengo que abandonar lo que mis padres adoraron y seguir la religión de Muhammad? Y sintiendo que no podía esperar ninguna ayuda de ella, fue a hablar con Abu Bakr y otros compañeros para pedirle que intercedieran en su nombre para que se renovase el pacto, pues ahora estaba seguro, aunque el profeta no lo hubiera dicho, de que consideraba que el pacto había quedado anulado por el reciente enfrentamiento armado. Pero si algunos hombres de influencia otorgasen protección general entre hombre y hombre, eso tendría el mismo efecto que la renovación del pacto, es decir, evitaría el derramamiento de sangre. Abu Sufyan sugirió esta alternativa a Abu Bakr, el cual simplemente respondió: «Solo concedo protección dentro del ámbito de protección otorgado por el enviado de Dios». Otros respondieron más o menos lo mismo. Y finalmente Abu Sufyan fue a casa de Ali, a quien recordó la importancia de su parentesco, ya que ambos eran bisnietos de los 2 hermanos Hasim y Abdusams. Pero Ali dijo: «Ay de ti, Abu Sufyan, el enviado de Dios ha resultado no aceptar tu petición, y nadie puede hablarle en favor de algo cuando él es contrario a ello». Porque los compañeros sabían bien que la revelación le había dicho al profeta: «Consulta con ellos en todos los asuntos de interés público. Luego, cuando hayas tomado una decisión, pon tu confianza en Dios».
3:159. Y sabían por experiencia que cuando el profeta llegaba al grado de resolución que claramente había alcanzado en esta ocasión, era inútil intentar disuadirle. Abú Sufyán se volvió entonces a Fátima, que se encontraba presente junto con su hijo Hasán, sentado en el suelo frente a ella. «Hija de Muhammad», dijo, «pide a tu hijo que otorgue protección entre hombre y hombre, para que se convierta para siempre en señor de los árabes». Pero Fátima respondió que los niños no conceden protección, y Abú Sufyán se volvió desesperado a Ali y le rogó que sugiriese alguna línea de acción. «No veo ninguna», dijo Ali, «salvo que tú mismo te ofrezcas a dar la protección que pides. Tú eres señor de Kinana». «¿Me serviría eso de algo?», preguntó. «Por Dios, no lo creo», respondió Ali, «pero no veo qué otra cosa puedes hacer». Abú Sufyán se dirigió pues a la mezquita y dijo en voz alta, «Concedo protección entre hombre y hombre, y no creo que Muhammad deje de apoyarme». Entonces fue al profeta y dijo, «Muhammad, no creo que vayas a desautorizar mi protección». El profeta respondió sencillamente, «Esto es lo que tú te crees, oh Abú Sufyán». Y el jefe Umayya regresó a Meca con grandes aprensiones. El profeta comenzó a prepararse para una campaña, y Abu Bakr preguntó si él también debía hacer preparativos. El profeta le dijo que sí, y que iban a salir contra Quraysh. «¿No deberíamos esperar a que expire el plazo de la tregua?», preguntó Abu Bakr. «Ellos nos han traicionado y han roto el pacto», le contestó el profeta. «Y ahora yo les atacaré, pero mantén secreto lo que te he dicho, que algunos piensen que el enviado de Dios se dirige a Siria, que otros crean que se va contra Taquif y otros contra Hawazin. Oh Dios, aparta de Quraysh toda visión de nosotros, toda noticia nuestra y de nuestras intenciones, para que podamos caer súbitamente sobre ellos en su tierra». En respuesta a esta oración le llegó un mensaje del cielo que decía que uno de los emigrantes, llamado Hatib, había conocido de algún modo el secreto y había enviado una carta a Quraysh advirtiéndoles del ataque inminente. Se le había dado a una mujer de Musaina que iba de viaje a Meca y ella la había ocultado en su cabello. El profeta envió a Ali Zubair tras ella y al no encontrar la carta en su equipaje, amenazaron con registrarla si no se la entregaba. Ella les dio entonces la carta y se la llevaron al profeta, que hizo llamar a su autor. «¿Qué te ha impulsado a hacer esto, Hatib?», le preguntó. «Enviado de Dios», respondió, «en verdad soy un creyente en Dios y en su enviado. No he cambiado mi creencia y ninguna otra cosa ha ocupado su lugar. Pero soy un hombre sin categoría entre las gentes de Meca, sin parientes influyentes, y para beneficiar a mi hijo y mi familia, que se encuentran entre ellos, quise ganarme su favor». «Enviado de Dios», dijo Umar, «deja que le corte la cabeza. Este hombre es un hipócrita». Pero el profeta contestó, «¿Cómo sabes tú, oh Umar, que Dios no ha mirado a los hombres de Badr y ha dicho, haced lo que queráis porque os he perdonado?» El profeta envió ahora mensajeros a aquellas tribus de las que sentía que podía esperar ayuda, con un llamamiento general para que acudiesen a Medina a comienzos del mes siguiente, que era Ramadán. Los beduinos respondieron fielmente, y cuando llegó el día señalado, el ejército era el mayor que jamás había partido de Medina. Ningún musulmán sano se quedó en casa. Los emigrantes eran 700, con 300 caballos. Los ayudantes eran 4000, con 500 caballos, y las tribus, incluyendo las que se les unieron por el camino, elevaron el número total hasta casi 10.000 hombres. La caballería montaba en camello y llevaba sus caballos de las riendas, y salvo unos pocos de los compañeros más cercanos, nadie sabía quién era el enemigo. Estando ya casi a mitad de camino, se encontraron con Abbas, Malfald y sus hijos.
Abbas había decidido que era llegado el momento para ellos de abandonar Meca e irse a vivir a Medina. El profeta los invitó a unirse a su expedición y ellos aceptaron, para alegría de Maimuna, que venía acompañando al profeta. Salama acompañaba también al profeta, y en una de las paradas siguientes fue informada de que 2 hombres de Quraysh se encontraban en el campamento y querían hablar con ella. Uno de ellos era su medio hermano Abdalá, hijo de su padre y de Ática, la tía del profeta. El otro era el poeta Abu Sufyan, hijo del tío mayor del profeta, Jarid, que había sido amamantado también por Halima. Llevaba consigo a su hijo pequeño Jafar. Los 2 hombres habían mantenido lazos bastante estrechos con Muhammad hasta el comienzo de la revelación, cuando se volvieron contra él. Ahora venían en busca de su perdón y a pedir a Salama que intercediese por ellos. Ella acudió al profeta y le dijo: el hermano de tu esposa e hijo de tu tía se encuentra aquí, y también el hijo de tu tío, que es tu hermano de leche. Pero él dijo: no veo razón para recibirles. En cuanto a mi hermano, se refería a Abdalá, el hermano de ella, me dijo en Meca lo que ya sabes. Abu Sufyan se había burlado de él en sus poemas. Salama intercedió por ello sin conseguir nada, y cuando se lo contó a los 2, Abu Sufyan dijo: o me recibe, o cojo a mi hijo de la mano y me interno con él en el desierto hasta morir de sed y de hambre. Y tú, se refería al profeta, eres el más indulgente de los hombres, incluso dejando a un lado mi parentesco contigo. El profeta se ablandó cuando ella le repitió esto y aceptó recibirles en su tienda, donde ambos pronunciaron su profesión de fe y ambos se mantuvieron fieles al Islam. Uno de esos días, durante la marcha, el profeta vio una perra echada junto al camino con una camada de cachorros recién nacidos a los que alimentaba, y temió que pudiera ser molestada por alguno de los hombres. Le dijo entonces a Yuael de Damrá que montase guardia junto al animal hasta que todas las tropas hubieran pasado. Le seguían llamando Yuael, a pesar del nuevo nombre de Amr que le había dado el profeta. En Qudayd se unieron al ejército los Bani Sulaim, un contingente de caballería de 900 jinetes. Enviado de Dios, dijo uno de sus portavoces, pensáis que somos unos farsantes, y sin embargo somos tus tíos maternos. Se refería a la madre de Hassan, Ática, que era una mujer de su tribu. Así que venimos a ti para que nos pongas a prueba. Somos tenaces en la guerra, valerosos en la contienda, jinetes firmes en la silla. Al igual que los que habían salido con el ejército principal desde Medina, ellos también habían traído sus estandartes y banderines desmontados y plegados. Le pidieron entonces al profeta permiso para desplegarlos y darlos a los hombres que ellos eligieran, pero aún no había llegado el momento de hacer ondear las banderas, y ni siquiera el profeta les había dicho aún a dónde se dirigían. El profeta, al partir, había enviado a un hombre a proclamar por todo el ejército: quien quiera mantener su ayuno, que lo mantenga, y quien quiera romperlo, que lo rompa. En Ramadán estaba permitido romper el ayuno en caso de viaje, siempre que los días perdidos fuesen recuperados posteriormente. El profeta y muchos otros ayudaron hasta encontrarse a cierta distancia del territorio sagrado. Entonces dio órdenes de romper el ayuno, y cuando hubieron acampado en Mar as-Sarharran, hizo saber que la razón de la ruptura del ayuno había sido cobrar fuerzas para el encuentro con el enemigo. Esto hizo que la curiosidad de algunos hombres llegase al límite. Desde Mar as-Sarharran se podía alcanzar Meca en un día de marcha prolongado, y fácilmente en 2. Pero teniendo en cuenta la tregua, era improbable que hubiera venido a luchar contra Quraysh. Su campamento también estaba en la ruta que conducía al territorio de las tribus hostiles de Hawazin. ¿O podía ser que, habiéndose apoderado del jardín septentrional del Hiyaz, el profeta quisiera ahora conquistar su jardín meridional?
la hasta el momento inexpugnable Taif, el centro del culto a Al-Lat? Viendo que la pregunta ¿quién es el enemigo? Iba de boca en boca entre los hombres del ejército, Ka'b bin Malik se ofreció a ir a preguntarle al profeta. No se aventuró, sin embargo, a plantear la cuestión directamente, sino que, yendo a donde el profeta estaba sentado, fuera de su tienda, se arrodilló delante de él y recitó 4 versos melodiosos que acababa de componer para la ocasión. El fondo de estos era que los hombres habían llegado al punto de desenvainar sus espadas e interrogarlas sobre quién serían los enemigos para los que estaban destinados sus filos, y que si las espadas pudieran hablar, ellas también plantearían la misma cuestión. Pero la única respuesta del profeta fue una sonrisa, y Ka'b tuvo que volver con los hombres sin haber aclarado nada. Su deseo de conceder su destino no era sino curiosidad ociosa comparado con el ansia de Quraysh y Hawazin por conocer la respuesta a la misma pregunta. La gran tribu de Hawazin se extendía principalmente por las laderas del territorio montañoso que domina el extremo meridional de la llanura de Najd. Taif estaba en una de esas laderas, y fueron los Thaqif, los habitantes de Taif y guardianes de su templo, quienes tomaron la iniciativa de enviar un mensaje urgente a todos sus clanes hermanos de Hawazin, informándoles de que un ejército de 10.000 hombres se dirigía hacia el sur desde Yatrib, y que tenían que estar preparados para lo peor. La mayoría de los clanes respondieron inmediatamente, y sus tropas empezaron a concentrarse en una posición estratégica al norte de Taif. En cuanto a los Quraysh, aunque les habría gustado pensar que era Taif la que estaba en peligro y no Meca, eran conscientes de haber roto el pacto. Esto, unido a la negativa del profeta a renovarlo, llevó sus aprensiones casi al borde de la desesperación. El profeta lo sabía, y, para aumentar su temor, ordenó a sus hombres que se disgregaran y que cada uno encendiese un fuego cuando oscureciese. Desde la periferia del territorio sagrado podía verse ahora el fuego de 10.000 hogueras, y rápidamente llegó a Meca la noticia de que el ejército de Muhammad era mucho mayor de lo que se temía. Después de una apresurada deliberación, los Quraysh aceptaron la oferta de Abu Sufyan de ir a hablar de nuevo con el profeta. Con él fueron Hakim, el sobrino de Jadilla, que había hecho todo lo posible por impedir la batalla de Badr, y Budail de Husaja, que había ayudado al profeta en Hudaybiyah y que hacía poco había acompañado a algunos de sus paisanos de clan a Medina en relación con la ruptura del pacto. Al acercarse al campamento, cuando ya podían oír los gruñidos de los camellos, vieron a un hombre sobre una mula blanca que parecía venir hacia ellos. Se trataba de Abbas, que había salido sigilosamente del campamento esperando encontrar a alguien de camino a la ciudad que pudiese llevar un mensaje suyo a Quraysh. Era urgente, pensaba él, que enviasen una delegación al profeta antes de que fuese demasiado tarde. Después de reconocerse y saludarse, Abbas los condujo a la tienda del profeta, y Abu Sufyan dijo: «Muhammad, has venido con una extraña mezcla de hombres, unos conocidos y otros desconocidos, a enfrentarte a tus parientes». Pero el profeta le interrumpió: «Tú eres el transgresor», dijo: «Rompisteis el pacto de Hudaybiyah e intrigasteis el ataque contra los Bani Ka'b, profanando así el recinto sagrado de Dios y su santuario». Abu Sufyan intentó cambiar de tema, diciendo: «Ojalá hubieras dirigido tu cólera y tu estrategia contra Hawazin, pues ellos están más lejos de ti en parentesco y son más acérrimos en su hostilidad». «Espero», dijo el profeta, «que mi Señor me conceda todo eso, la victoria sobre Meca, el triunfo en ella del Islam y la completa derrota de Hawazin, y que me enriquecerá con sus bienes como botín y con sus familias como cautivos». Luego les dijo a los 3 hombres: «Dad testimonio de que no hay deidad sino Dios y de que yo soy el enviado de Dios». Hakim y Budail hicieron entonces su profesión de fe, pero Abu Sufyan testificó: «No hay deidad sino Dios». Y luego se calló.
Cuando se le dijo que pronunciase el segundo testimonio, contestó: Muhammad, aún queda en mi alma un escrúpulo acerca de esto. Dale un plazo. El profeta dijo entonces a su tío que los llevase a su tienda para pasar la noche. Al alba se dio la llamada a la oración por todo el campamento, y Abú Sufián quedó sumamente impresionado por su sonido. ¿Qué van a hacer?, preguntó. La oración, respondió Abbas. ¿Y cuántas veces rezan al día?, preguntó. Y al enterarse de que las oraciones eran 5, dijo: por Dios, es demasiado. Después vio a los hombres apelotonándose y dándose empujones para recibir alguna salpicadura del agua de la ablución del profeta, o conseguir algunas gotas sobrantes, y dijo: Abdul Fadl, nunca he visto un señorío como este. Maldita sea, respondió Abbas. Cree. Llévame hasta él, dijo entonces Abú Sufián. Y después de la oración, Abbas lo llevó de nuevo ante el profeta y dio testimonio ahora de su misión profética y de que era verdaderamente el enviado de Dios. Abbas llevó aparte al profeta y le dijo: enviado de Dios, ya conoces el amor de Abú Sufián por el honor y la gloria. Concédele, pues, algún favor. Lo haré, dijo el profeta, y acercándose al jefe Umayya, le dijo que regresara a los Quraysh y les dijera: quien entre en casa de Abú Sufián estará salvo, quien se encierre en su casa estará salvo, y quien entre en la mezquita estará a salvo.